¿Qué tal, compas? Un saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Qué bueno que se están conectando. Ya veo que ya le cayeron un montón. Les agradezco muchísimo. Y pues es que hoy tenemos a un invitadazo de lujo. Por aquí la compi Rosario Martínez, a quien ustedes conocen muy bien, nos hizo el favor de ponernos en contacto con Jesús Lemus, periodista que, pues bueno, creo que todos conocemos, autor de muchos libros, entre ellos Los Malditos, que yo creo que es un libro que todo México tendría que leer para darse cuenta cómo está de podrido el sistema penitenciario en nuestro país, ¿no? Ella nos contactó con él y pues hizo el favor, Jesús Lemus, de estar aquí con nosotros y vamos a platicar un ratito, vamos a estar leyendo las preguntas y pues a conversar con él sobre la coyuntura en el país y pues algunas otras cosas. Pues antes que otra cosa, muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, maestro. Gracias también, por supuesto, a nuestra querida Rosario Martínez, que por el conecte y por las gestiones para este encuentro. Sí, pues sí. Si no fuera por ella, ¿verdad, Rosario? Muchísimas gracias. Rosario ya es de casa, ella ya la conocen. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, muchas gracias, Arif. Ya no me chiven con Jesús, pero pues sí, le agradezco mucho el honor de que nos está acompañando. Yo lo considero el mejor periodista actualmente en México, la verdad. Tiene además una narrativa deliciosa, sus libros son encantadores, hacen enojar, conmueven. La verdad a mí me encanta Jesús Lemus. Y bueno, pues reitero, muchas gracias por estar aquí, Chuy. No, hombre, gracias a ti, mi querida Rosario, y gracias por esas porras, la verdad, ¿eh? Esas ni Obama las tiene. No, pues pero bien merecidas. es que sí, estábamos platicando antes de que entraras aquí a la transmisión, Jesús, Sí. Rosario y yo, que leí una columna tuya de Los Ángeles Times, pero no recordaba la fecha, el año pasado, que te fuiste a meter a Michoacán al aguaje. Sí. Esa columna, y yo, wow. Es que lo que describes haz de cuenta que me llevaste a recordar más o menos lo que estábamos viviendo en otra parte de Michoacán en el año 2010-2011. Era de terror. O sea, tú lo estabas redactando, lo escribiste, yo lo estaba leyendo y decías que esto es lo que yo viví. Era así. Es que la verdad, Aris, lo que pasa en Michoacán, lo que sigue pasando en Michoacán, la verdad es que no hay ninguna transformación en Michoacán, déjame decirlo de esa forma. Lo mismo fue cuando estaba gobernando el PRI, lo mismo fue cuando estaba gobernando el PRD, lo mismo ahora que gobierna Morena. No ha habido ninguna transformación, me refiero en lo social. Siguen gobernando en ese estado los grupos del narcotráfico. Son realmente los que tienen el control de las 113 alcaldías en todo el territorio estatal, son los que tienen sumisos prácticamente al Congreso del Estado, son los que gobiernan en la Fiscalía General de la República, son los que gobiernan en todas partes, maestro. No hay una autoridad civil como podría pensarse, ¿no? No, el gobierno realmente que rige en el estado de Michoacán es el narcotráfico, nada más depende de qué zona estés para que sea cierto grupo el que está controlando esa región. Entonces, lo único que cambias es de ubicación y pues haz de cuenta que cambias de demarcación criminal únicamente, pero el control total del estado lo sigue teniendo el narcotráfico. Es decir, yo sigo insistiendo en la tesis de que Michoacán sigue siendo el estado fallido, al que en alguna ocasión se refirieron los gringos, refiriéndose a algunas regiones del país. Michoacán sigue siendo, no se ha transformado nada. En Michoacán se han vivido procesos, Aris, Chayo, procesos como los de los grupos de autodefensa, donde la sociedad civil se organizó para sacar el narcotráfico, pero en nada ha redituado esto. Esto no ha abonado para la paz, al contrario, se siguen cada vez dividiendo más grupos de narcotráfico y sigue habiendo pues más imperio criminal en la zona. Sí, la verdad es que es terrible. Yo, pues bueno, desde que recuerdo existe el narcotráfico en Michoacán, pero la situación que se ha vivido en los últimos 3 o 4 sexenios es verdaderamente de terror. Y pues bueno, antes de entrarle a ese tema, Jesús, Rosario, a mí me gustaría que nos comentaras, Jesús, sobre estas declaraciones que dio el día de ayer el ministro Saldívar,
estaba él presentando un libro y entonces cuenta un poco lo que vivió como ministro novato que llega a la Suprema Corte y le toca recibir el caso, el terrible caso de la tragedia de la guardería ABC. Y lo que él llama, así con todas sus letras, una operación de Estado para que no se tocara a nadie que estuviera involucrado, obviamente sabemos las personas de arriba, en este horror que vivieron allá. Una operación de Estado donde incluso explica cómo le llenaron las oficinas, las personas de la Secretaría de Gobernación, y ahí estaba toda la plana mayor, cómo terminó prácticamente a gritos con el secretario de Gobernación, Gómez Montt, en aquel momento, y cómo Felipe Calderón hizo todo lo posible para que no se tocara a ningún familiar, por ejemplo, de su esposa, y de hecho, algo que yo creo que duele hasta la entraña saberlo, cómo impidió que despegaran vuelos para llevarse a los bebés a Estados Unidos, a Sacramento, California, para que fueran atendidos en un hospital. Felipe Calderón, Jesús Lemus, y esto que dice el ministro Saldívar. Sí, así es, Aris. El asunto es que el tema de Felipe Calderón, exponiéndolo de cuerpo completo, ahora el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, creo que es bien importante. Es una sacudida. Mira, lamentablemente México sigue siendo un país de castas. Y mientras los de abajo estemos diciendo, porque lo hemos insistido hasta el cansancio, Aris, Rosario, hemos insistido hasta el cansancio de lo peligroso que fue este señor Felipe Calderón, de lo pernicioso que fue para el país. Lo hemos dicho muchos ciudadanos de a pie, mucha gente que nos tocó vivir, pues en algunos casos tortura, en algunos otros casos la prisión solamente, en algunos casos pues la persecución total del Estado, pero realmente no se había puesto pues mucha atención. Mira, yo he escrito en libros, lo he señalado de manera muy clara, pero te digo, tiene que hablar a veces las castas del poder en México, y qué bueno que hoy ha salido el ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque no me pueden negar que es una casta aparte de poder la que ellos representan. Qué bueno que lo está diciendo, qué bueno que está señalando quién es Felipe Calderón, porque abre la posibilidad, por lo menos, para que la Fiscalía General de la República le inicie una averiguación previa por los delitos que se mencionan ahí. Ahí hay muchos delitos que se pueden bien cuadrar de acuerdo al código penal que rige al país. Qué bueno que se está dando esta posibilidad, qué bueno que están hablando las castas y que por fin está teniendo eco también el reclamo de los mexicanos de a pie, de los que estamos en la calle, de los que ni siquiera hemos sido pelados, porque hay que recordar cuánta gente no lo ha dicho en foros abiertos, cómo era Felipe Calderón, cómo utilizó a su ángel ejecutor de la muerte, a Genaro García Luna, cómo lo utilizaba, cómo nos llevaban prácticamente nos llevaron a una supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ellos eran los únicos beneficiados, y los mexicanos fuimos los que pagamos con cárcel y con tortura y con desaparición y con muertos el saldo de esa guerra. Entonces, qué bueno que hoy se habla de eso, porque esto abre mucho la posibilidad de que en México por fin se pudiera ver o se pudiera dar una averiguación previa, una carpeta de investigación se llaman ahora, una carpeta de investigación que pudiera concluir con el enjuiciamiento de Felipe Calderón por diversos delitos. No se nos olvide que en Estados Unidos estamos así como, estamos a la espera de que en Estados Unidos el gobierno también reaccione y lo pueda vincular a Felipe Calderón en los negocios de narcotráfico que tenía Genaro García Luna, pero eso será hasta posiblemente a finales de octubre de este año. Pero esta posibilidad que hoy abre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, creo que es de oro, esta posibilidad es de oro, porque si no le creen entonces al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues a quién se le va a creer en este México de este personaje tan nefasto. Entonces, el presidente de la República, López Obrador, ha hablado mucho de que se debe terminar con la impunidad. Aquí está la puerta de oro prácticamente para entrar a la historia, para que le abra un proceso penal por los diversos delitos que pudo haber cometido. Sí, Rosario, ¿qué piensas con relación a esto?
Efectivamente, estaba precisamente pensando lo que comentó Chuy en este momento, que es muy importante que se retome, ahorita que lo trató el ministro Saldívar en la Corte, que se retomen las investigaciones y que se procese a los responsables, a los familiares de Margarita Zavala por este caso de los niños de la guardería, y que además se investigue a Calderón, no solamente por esto, sino por todo lo que trae arrastrando este tipo en el país. La guerra contra el narcotráfico, las ejecuciones extrajudiciales, todo lo que pasó pues, durante su sexenio, es importantísimo que ahorita que ya se está retomando el tema y que se está dando la oportunidad en Estados Unidos con la aprehensión ya hace un rato de Genaro García Luna, es la oportunidad de oro del presidente y de la fiscalía para empezar a actuar. Aquí lo que pues, cabría preguntarse es, ¿y lo va a hacer el gobierno? Porque, a ver, yo creo en el caso de Felipe Calderón y también de Peña Nieto, de Fox, que de verdad hace falta que alguien tire la primera ficha del dominó, porque en cuanto caiga la primera, van a caer todas. O sea, a Felipe Calderón le podríamos hacer aquí una retahíla de delitos que se cometieron durante su sexenio, como bien decía Jesús, todo lo que tuvimos que pagar nosotros, porque nosotros somos las verdaderas víctimas de su guerra. Entonces, todo lo que tuvo que pasar el pueblo, es que son infinidad de cosas las que ocurrieron a partir de entonces, y mi duda es esa, ¿lo irá a hacer el gobierno? Ahí está en bandeja de plata lo que dijo el ministro Saldívar, Jesús. ¿Hará algo la fiscalía? Pues ahí está puesto el balón, mi querido Aris. El asunto es que hay que ver también si el fiscal Gers Manero se atreve y si no le tiembla la mano, porque también hemos visto una fiscalía omisa, una fiscalía ambivalente, a veces está y a veces no está. Es una fiscalía prácticamente inexistente la que está encabezando Gers Manero, porque solamente atiende asuntos de su interés personal, no atiende asuntos realmente que competen al marco de derecho que se supone prevalece en el país. Pero yo creo que ahí está la posibilidad, y seguramente, así como tú dices, van a venir cayendo. No hace falta que caiga una ficha para que se dé el efecto dominó, maestro, porque ya lo vimos con Genaro García Luna. Cayó Reyes Arzate, cayó Cárdenas Palomino, claro. ya también cayó este otro Facundo Rosas, Ramón Eduardo Pequeño, cayó por supuesto Genaro Luna, y han ido cayendo todas las gentes de Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque todo es una sucesión de hechos, tanto en actos como en sucesos históricos que se fueron dando de manera subordinada unos a otros. Entonces, nada más falta que realmente haya una decisión, una voluntad política en México para que caiga la primera ficha, y seguramente creo que Felipe Calderón no va a estar tan contento hablando desde el Twitter, ¿no? Defendiendo a la patria imaginaria que tiene en la cabeza y que destrozó cuando él fue gobernante. Entonces creo que sí, ojalá haya una respuesta pronta de este gobierno del presidente López Obrador, porque ahí están. Digo, yo no soy abogado, Rosario sí es, no sé tú, Aris, pero yo no soy abogado, pero sí sé leer, y yo creo que con lo que dice el Código Penal, ahí cuadra perfectamente muchas de las conductas atípicas del expresidente Felipe Calderón. Sí, así es. Yo particularmente, y les quiero comentar esto también a ustedes, compas, que siguen la transmisión, siempre lo he dicho aquí en este espacio desde que lo creamos en el año 2011, a mí particularmente el tema de la guardería ABC sí me es sumamente doloroso. Es doloroso y es como país un hecho que nos debe avergonzar, porque no fuimos capaces en ese momento, perdón por lo que voy a decir, pero es que así me nace, de parar de culo al país después de que vimos cómo quedó impune una tragedia de semejantes características. Nosotros también como sociedad. Y fíjense, ocurre algo y va relacionado con todo esto. Subimos el video de las palabras del ministro Saldívar el día de ayer, y resulta que hay mucha gente, y esto es algo que a mí me gustaría que me lo explicara Rosario, tú Jesús, mucha gente entra a justificar a Calderón
justificaciones del tipo, sí, pero ¿y por qué no nos preocupamos ahorita por los niños con cáncer? No, espérate, esto es otra cosa. Después, si quieres, hablamos de esto, pero esto es algo que como país, en lugar de dividirnos, nos tendría que unir para que por primera vez hiciéramos que uno de estos miserables pagara por esas atrocidades. Sí. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues yo pienso que ese argumento que a veces sale de la sociedad civil, que también que es un discurso muy mal hecho, es el de la sociedad civil, que sale de la gente, tratando de justificar las atrocidades del presidente en su momento, Felipe Calderón, pues no tienen fundamento. Pues te voy a decir por qué, Aris Rosario, porque en su momento cuando Felipe Calderón estaba haciendo atrocidades, yo estaba escribiendo en un periódico denunciando su relación con el narcotráfico y fui llevado a la cárcel, y en la cárcel estuve la mitad de su sexenio, 3 años, 5 días, estuve encarcelado. Entonces yo tengo la conciencia tranquila de que yo sí hice lo que me correspondía. Salí de la cárcel y seguí denunciando la corrupción y las atrocidades que no nada más hacía o que estaba todavía haciendo el gobierno de Felipe Calderón. Yo salí en mayo del 2011. También denuncié las atrocidades que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la corrupción, por supuesto, del general Salvador Cienfuegos. Ahí están los libros que hablan, ahí están el testimonio de mi trabajo en varios libros que escribí durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, donde hice la denuncia del arrebato del suelo, de la entrega de los recursos, de la corrupción al más alto nivel en las cúpulas legislativas. Ahí está. Entonces, sí es cierto que es un argumento a veces muy fácil de mucha gente que dice, ¿y por qué no dijeron nada? O como han dicho algunos, callaron como momias, espérenme. No todos callamos como momias. Muchos hicimos nuestro trabajo, muchos hicimos nuestra labor que la que estábamos llamados a hacer, y por eso muchos pagamos las consecuencias, el desplazamiento, como tú, Aris, el Rosario, también la persecución, yo mismo, el encarcelamiento, la tortura. O sea, le hemos padecido, y por eso creo que tenemos la autoridad moral para decir, nosotros sí hablamos en su momento, sí denunciamos, así como también en su momento tenemos que estar denunciando lo que está pasando justo dentro del actual gobierno, de la Cuarta Transformación. Mira, yo soy pro López Obrador, a mí mi presidente López Obrador me cae poca madre, pero tampoco puedo negar mi naturaleza periodística. Entonces tengo que estar también señalando los errores, porque también es una forma también de contribuir al establecimiento de un régimen más solidario con la sociedad, con el resto de la población. Entonces, creo que ese argumento que se manifiesta desde la sociedad civil, que también recordemos, mi querido Aris, mi querida Rosario, que este argumento de la sociedad civil surge justamente en las administraciones panistas y es únicamente con la intención de darle el control de la voz del pueblo generalizado a una élite bonita, perfumada y cercana también al poder. Por eso las élites, la sociedad civil, la llamada sociedad civil, se convirtió en esa nata espesa que queda arriba justamente de toda la capa social, y el pueblo abajo, pues supuestamente estaba representado por esa sociedad civil. Y ese discurso es el que tampoco lo podemos seguir aceptando. Creo que ahora ya no habla la sociedad civil, ahora lo que habla es la gente, y ese discurso de que por qué no hicieron nada antes y por qué hoy los niños con cáncer y no decimos nada, ese discurso viene precisamente de la sociedad civil, de la gente adinerada, la perfumada, la fifí, la que estuvo cerca del gobierno del presidente Calderón y de Enrique Peña Nieto. Sí, y permea en la sociedad, permea en la gente, o sea, el discurso baja y lo repiten, y la verdad es que a mí me parece una de las defensas pues más mezquinas que se puede hacer, ¿no? De crímenes terribles que se tratan de ocultar, poniendo un tema aparte, ¿no? Como es el clásico, Jesús Rosario, el clásico, sí, pero y tú más, y tú más, y tú más. Exacto. Oye, espérame, estamos hablando de cosas que son terribles. ¿Qué piensas de esto, Rosario? Por cierto, no te esperes a que te dé la palabra, Rosario, agarra el micrófono. No, es que yo estoy embelesada con Jesús ahorita, entonces yo por mí que él siga hablando aquí toda la tarde, no tengo ningún problema. No, pero bueno, Rosario, gracias. No, pues ya sabes, mi Chuy, admiradísimo totalmente. Pero bueno, gracias. En cuanto a Felipe Calderón, sí es lamentable todo lo que está despotricando ahorita en Twitter y cómo la gente le está dando réplica. Estoy viendo ahorita algunos comentarios con respecto al tema del ministro Saldívar, de ¿por qué lo saca hasta 12 años después?
O sea, no inventen, es un asunto de que se tiene que tratar, es una deuda histórica del Estado mexicano, como lo es pasta de conchos, que ya después de no sé cuánto trato con la Corte Interamericana por fin lo retomaron, y ojalá esto pues retumbe y llegue lejos y que por fin podamos hacer algo y callar a este tipo Felipe Calderón, que yo ya no lo soporto. Sí, la verdad es insoportable. Hoy también su esposa, Margarita Zavala, salió a decir que lo que había dicho Saldívar era falso, que ella estuvo ahí con las familias, que ella inmediatamente tuvo contacto con ellos. Todo eso es falso. O sea, la verdad es que yo tuve la oportunidad de leer, es un libro dolorosísimo, Todos somos culpables, de Diego Enrique Osorno, que habla precisamente de la guardería ABC, y no es escrito por él, más bien recoge frases y dichos de mucha gente, de lo que pasó en ese momento. La verdad es que Margarita Zavala tendría que callarse la boca, porque a lo mejor también debería llevársela entre las patas toda esta porquería pues que es la tragedia de la guardería ABC. No sé, Jesús, ¿qué, qué piensas que haya cambiado a raíz de la salida de Felipe Calderón del gobierno, el ingreso de un priista como Enrique Peña Nieto? Tú no sabes cómo nos pasábamos aquí los meses antes de esa elección diciéndole a la gente, no, por favor, o sea, no, el PRI, no, por favor, no lo hagan. Sí. Nosotros ya lo habíamos vivido, nosotros ya habíamos padecido a los gobiernos priistas, y llega Enrique Peña Nieto y ya teníamos una guerra en las calles. Y se Pues puso... sí, pues nada más que con Felipe Calderón teníamos, mira, yo no veo ninguna diferencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. De hecho, yo lo veo como un periodo, ese periodo transeccional, en el pasar de un sexenio a otro, no hubo nada. Es un mismo proyecto político, económico, marcado justamente por las élites empresariales mexicanas. Sí, ya sé que van a decir, pinche Chairo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo lo refiero en libros anteriores, en el libro México a cielo abierto, en el libro El agua o la vida, que también escribí. Yo refiero como el interés económico de las clases pudientes, y menciono, por decir algo, de los más ricos, a Carlos Slim, no sé, o sea, podemos pensar en los hombres más ricos de México, pero son ellos justamente los que siguieron con el proyecto transeccional. Mira, cuando llega Vicente Fox, llega así con una propuesta, llega como llega justamente el presidente López Obrador, basando su propuesta política en el hartazgo y el cansancio de los mexicanos, que ya venían de una etapa de corrupción bastante amplia y que dijeron, ya queremos un cambio. Por eso Vicente Fox llega con la propuesta de cambio. Vicente Fox, sabemos que, pues, pobre, ¿no? Debió haber pasado, pobre, ese es un prófugo del ácido fólico, el expresidente Vicente Fox, y ya vimos las consecuencias de él, cómo no pudo gobernar simplemente. Ante esa situación, la élite económica política mexicana, los neoliberales, como han sido calificados por el presidente López Obrador, los empresarios que tenían control en los partidos políticos y tenían control en las empresas y tenían control en la administración del gobierno, son los que optan primero por darle continuidad a un gobierno transeccional que fue el de Felipe Calderón, que fue una extensión de Vicente Fox para ver si se podía lograr el cambio que se había planteado. Se ve que no, y por supuesto que esa élite económica y política mexicana es la que decide darle continuidad al periodo de Felipe Calderón, hacerlo transeccional y llevar a Enrique Peña Nieto para que sea la recomposición de lo mal hecho en el gobierno. Pero justamente en esas otras dos administraciones, en la de Calderón y en la de Enrique Peña Nieto, fueron la misma sucesión de hechos, fue lo mismo. La guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, la continuó Enrique Peña Nieto. Las relaciones de narco que inició Genaro García Luna al asociarse con el cártel de Sinaloa y con el cártel de los Beltrán Leiva, la continuó, por supuesto, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, al asociarse también con un brazo armado de los Beltrán Leiva, el cártel del H2, el de Francisco Patrón Sánchez. Bueno,
Te menciono nada más estos dos casos para demostrarte cómo, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, la administración de Enrique Peña Nieto fue una extensión de la de Felipe Calderón, donde se culminaron muchos de los proyectos. Por eso vemos a personajes como este señor que fue candidato del PRI, Mit. Mit fue funcionario, fue secretario de Estado de Felipe Calderón, fue secretario de Estado de Enrique Peña Nieto y casualmente fue candidato a la presidencia de la República por parte de Enrique Peña Nieto. Para la continuación, eso lo único que nos demuestra es que Enrique Peña Nieto fue la extensión del gobierno de Felipe Calderón y que así como prevaleció la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón, de la misma forma prevaleció la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces no hubo prácticamente, Aris, no hubo ningún cambio entre la llegada de uno y la llegada de otro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas siguieron gobernando los poderes fácticos. ¿Cuáles son los poderes fácticos? El poder militar, el ejército, que no se debe de descuidar, que sigue a la fecha gobernando, el ejército, el narcotráfico y los empresarios. Ellos fueron los que siguieron gobernando en la administración, desde la administración de Felipe Calderón a la de Enrique Peña Nieto, y ese es justamente el problema con el que se ha enfrentado la Cuarta Transformación, la propuesta del presidente López Obrador, que de alguna forma busca arrebatarles el control a estos poderes fácticos, pero no lo está logrando de manera plena. Al contrario, creo que con el caso del presidente, de los militares, los ha empoderado muchísimo, les ha dado mucha fuerza. Al narcotráfico sí lo ha disminuido de alguna forma, y a los empresarios son totalmente bocabajeados. Por eso es la reacción que estamos viendo contra la administración del presidente López Obrador. Pero volviendo a tu pregunta, para no salirme de ella, Aris, en el gobierno de Peña Nieto no cambió nada con relación a lo que fue el gobierno de Felipe Calderón. Fue la misma corrupción, las mismas tranzas, la misma violencia contra los mexicanos. Fíjate, Jesús, alguien por aquí preguntó ahorita en el chat, sí, que ¿por qué decimos que es falsa la guerra contra las drogas? ¿Por qué es falsa? Digo, yo tengo la idea, pero desde tu punto de vista, ¿por qué es falsa esta guerra? Fue una falsa guerra contra las drogas, Aris, por una simple y sencilla razón. Porque desde en el discurso público, Felipe Calderón salió a decir que iba a combatir al crimen organizado que estaba tomando como rehenes a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Y saca al ejército de la calle y lo lanza supuestamente a combatir. Pero fue un combate que muy pocos se creyeron, porque incluso dentro del mismo ejército, la misma Policía Federal Preventiva, no estaban combatiendo el narcotráfico. Ellos estaban negociando con el narcotráfico. Entonces, mientras Loret de Mola mostraba espacios pagados por la Secretaría de Seguridad Pública diciendo que se había batido tal célula del crimen organizado y haciendo señalamientos de que estaba bajando y que ya había caído tal jefe de plaza y que ya habían caído muchas cosas así como de parafernalia, mientras estaba dando eso, por debajo de la mesa o a espaldas de los mexicanos estaba negociando contratos de protección entre el narcotráfico y el secretario de Seguridad Pública. Eso yo lo narro muy claramente en el libro de licenciado que publiqué en octubre del 2020. Entonces, ahí narro precisamente eso. Surge justamente, Aris, Chayo, surgido de unas conversaciones que tuve en la cárcel con este narcotraficante Sergio Enrique Villarreal Barragán. De acuerdo a la versión de Sergio Enrique Villarreal Barragán, hubo una reunión, apenas Felipe, y por eso aquí fundamento por qué es falsa la guerra contra el narco. Es decir, los narcos sí existían, lo que nunca existió fue la intención de eliminar a esas células criminales, y tan no existió la intención porque yo cuento una reunión que se dio en Culiacán hacia julio del 2006, apenas había ganado la elección Felipe Calderón, y en ese momento se reunió el Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva y Sergio Enrique Villarreal, se reunieron en Culiacán para ver la forma en cómo le iban a proponer al nuevo presidente entonces, al nuevo presidente electo, que era Felipe Calderón, cómo le iban a proponer que pusiera una gente cercana a ellos en la Secretaría de Seguridad Pública para que les diera la posibilidad de trabajar a los cárteles de los Beltrán y de Sinaloa sin mayor problema.
Y ahí fue donde se acuerda, en esa reunión se acuerda primero darle un soborno a Felipe Calderón por $20 millones, y se acuerda que el hombre ideal para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública sería Genaro García Luna. ¿Y por qué iba a ser Genaro García Luna? Pues porque Genaro García Luna, en el sexenio de Vicente Fox, que estaba concluyendo justamente ya para esas fechas, Genaro García Luna había sido el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, de la PGR, de la AFI. Y desde ahí, desde la AFI, Genaro García Luna siempre estuvo al servicio del cártel de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada. Por eso vieron con buenos ojos esa posibilidad de proponerle a Felipe Calderón que Genaro García Luna fuera el secretario de Seguridad Pública. A cambio le dieron $20 millones. Y el encargado de hacer esa misión y ese contacto fue justamente Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande. ¿Por qué le encomiendan esa labor a Sergio Enrique? Pues porque un hermano de Sergio Enrique estaba casado con una hermana del que era entonces senador de Coahuila, Guillermo Anaya, un senador panista de Coahuila y compadre de Felipe Calderón. Y esa fue la conexión que hizo Sergio Enrique Villarreal. Primero Sergio Enrique contacta al hermano, el hermano le dice a la señora, su esposa le dice a su hermano, el senador Anaya, y Anaya conecta con el presidente Felipe Calderón, todavía presidente electo. Y ahí es donde acuerdan ese enjuague, ahí es donde acuerdan ese pacto para que sea Genaro García Luna el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso cuando llega Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública, pues tiene todo el poder para ir supuestamente a combatir a los narcotraficantes, cuando en realidad lo que estaba haciendo era proteger a unos y perseguir a otros. Por lo tanto, ahí se finca la teoría de que fue una falsa guerra contra el narcotráfico, porque nunca hubo la intención de acabarlo, hubo la intención de proteger a unos y exterminar a otros. Esa sería mi explicación. Sí, completamente de acuerdo contigo. Sí, es falsa la guerra porque pues era evidente, ¿no? En aquellos momentos el número de detenciones de los delincuentes de otros cárteles que no fueran el cártel de Sinaloa eran un montón, pero para la gente que estaba cercana al cártel de Sinaloa, pues eran 2 o 3 gatos que por ahí agarraban y los atoraban y para que vieran que estaban trabajando también contra todos, pero no es así. Sí, la guerra contra las drogas, pues así como lo dijo Felipe Calderón, guerra, pues bueno, la perdiste, pero la perdiste porque pues es que en realidad nunca existió, ¿no? Se puso del lado de un cártel y ahí está la prueba, digo, más claro ni el agua, los testimonios en el propio juicio del Chapo salieron ahí a relucir. Sí. Ahí está García Luna detenido por lo mismo en Estados Unidos y pues ya de haber cantado bonito y lo que falta, que todavía no sabemos, ¿no? Lo que falta, ¿no? Lo que falta. Definitivamente García Luna, lo que mejor le convenía era abrir la boca, porque si no, pues segurita una cadena perpetua así se llevaba, ¿no? No sé qué vaya a ocurrir, pero pues es eso. La gente sí creo, Jesús Rosario, que debería entender que no hubo tal guerra contra las drogas, que sí, efectivamente, nosotros teníamos un problema ya desde hace mucho tiempo por la violencia de los cárteles en algunas regiones, pero que todo lo que ocurrió a partir de que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles ha sido una verdadera desgracia. Y ya tiene 15 años y fue en Michoacán, precisamente. Sí, ahí comenzó en Michoacán. Fíjate que yo esto lo había ya escrito, creo que en un artículo, de que la guerra contra el narcotráfico comenzó en Michoacán un 6 de diciembre del 2006, cuando se mandaron miles de efectivos de la Policía Federal Preventiva para abatir al cártel de los Caballeros Templarios. Y hoy justamente en este año el presidente de la República ha repetido la dosis. En aquel tiempo Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico con un despliegue militar en 2 entidades bajo 2 operativos, el operativo Michoacán y el operativo Tamaulipas. Uh-huh. Y justamente hace 15 días, mientras estaba el pleito Loret de Mola contra el presidente López Obrador, se desplegaron también decenas, cientos de militares se desplegaron en Tamaulipas y en Michoacán, en lo que yo considero que ha comenzado la guerra contra el narco en su versión 3.0, maestro. Creo que estamos viendo
otra vez el inicio de la guerra, porque otra vez los militares, fíjate, ese es un punto que también debemos de señalar, mi querido Aris, mi querida Rosario. Los militares que fueron los que vieron un gran beneficio económico en la guerra contra el narco, son los que han venido impulsando y proponiendo que se continúe con la guerra contra el narco. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo en la calle vemos una patrulla de soldados vigilando la calle, alguien desde la Secretaría de la Defensa Nacional está viendo utilidades económicas de 32 pares de botas, ¿sí? De 32 uniformes, de 32 armas que tienen que ser abastecidas. O sea, están viendo una economía de guerra. No lo había pensado siquiera así, ¿eh? Sí, que les está redituando económicamente esto. Imagínate la cantidad de botas, la cantidad, te digo nada más de botas porque se me ocurre, ¿no? O sea, Sí, pero sí, sí. todos los insumos que requieres para la guerra, el combustible, las llantas, los vehículos, o sea, todo lo que requieres para que el ejército salga de sus cuarteles y salga a las calles, a patrullar las calles, estamos hablando de millones de pesos. Y ese es el gran negocio de la guerra, los millones de pesos que está dejando el desplazamiento, la movilización de las fuerzas federales. Por eso el ejército aplaudió. El ejército está actualmente controlado por 43 generales de alto rango. Y esa es otra historia, si quieres. Los 43 generales fueron los que fueron a rescatar al soldado Cienfuegos allá a Estados Unidos, los que le hicieron manita de puerco al presidente. Sí, sí, sí. Para que hiciera una operación diplomática y se trajera de regreso a México al general Cienfuegos. Bueno, pero esa es otra historia, si quieres, ahorita la platicamos. A lo que voy es que la guerra contra el narco les ha significado tanto beneficio económico a los militares, a una cúpula de militares que controlan la Sedena, que ellos fueron los primeros que dijeron bienvenida a la guerra, que salgan los soldados a la calle, y eso es lo que hicieron en el gobierno de Felipe Calderón. Por eso, cuando llega Enrique Peña Nieto, se continúa la guerra, porque los militares insisten ante el presidente que tiene que seguir la estrategia de paz. Y entonces se da la estrategia de paz y siguen los militares en la calle. ¿Qué es lo que pudo haber pasado para que el presidente López Obrador en su campaña hubiera dicho voy a regresar al ejército, a los cuarteles, y que luego haya reculado y haya dicho no es cierto, no es cierto, no los voy a regresar, voy a seguir en la calle y voy a crear la Guardia Nacional y voy a crear, o sea, le está dando más poder al ejército para que se siga empoderando en esa guerra contra el narco, que nunca va a acabar, así como va, nunca va a acabar porque significa un gran negocio económico para un grupo de militares. Y tan no va a acabar que hoy el ejército se sigue empoderando en otras áreas. Hoy construyen aeropuertos, construyen sucursales del Banco del Bienestar, ayudan a vacunar, cuidan puertos, construyen trenes, cuidan aduanas. O sea, hoy vemos un ejército totalmente desbordado en sus ambiciones económicas y aguas. Es muy peligroso, deja que tengan ambiciones políticas y esto se pone más cabrón. Claro, claro. A mí esto que dices pues me preocupa un montón. No sé qué pienses, Rosario, porque resulta que entonces estamos condenados a estar viviendo en nuestro país esta guerra. Sí, Porque es terrible. Si se trata de dinero, adelante, Rosario. No, que es terrible la militarización del país, incluso como la Guardia Nacional, que fue de nueva creación con la presente administración, llegó a constitucionalizarse y de ser una fuerza civil pasó a ser una fuerza militar. Y en efecto, también todos los contratos que le están cayendo a la Guardia Nacional, estaba yo investigando precisamente una empresa que ya lo vamos a publicar pronto allí en el portal de ellos y nosotros, donde le otorgaron un contrato por millones de pesos a una empresita chiquita, una microempresa, también de nueva creación en la presente administración, donde le vendieron unos cubrebocas de los carísimos, cada cubreboca a 200 pesos, y son millones de cubrebocas. Ya se imaginarán cómo ha de estar el asunto, pero sí es terrible y mucha gente se está haciendo rica porque la guerra vende, entonces sí. Es malo lo que está pasando. Y sí me preocupa. Sí, es que la guerra, a final de cuentas, te vende, lo primero que te vende es la quimera de la paz. Es lo primero que te vende una guerra. Sin la posibilidad de la oferta de la paz, por supuesto que nunca aceptarías entrar a una guerra. Pero después, por supuesto que se sigue vendiendo a grado tal de que hay una serie de utilidades. Te digo, tan solo en materiales de guerra,
materiales de guerra que a lo mejor nosotros por aquí por la cabeza ni nos pasa como simples civiles que somos, pero que realmente cuánto cuesta el mantenimiento de un rifle, de un fusil de asalto, los FAL que utiliza el ejército, ¿sí? ¿Cuánto cuesta una bala? ¿Cuántas balas utilizan? ¿Cómo las están comprando? Y sabes que tú mejor que yo, Rosario, también de esto lo sabes, porque si hay una dependencia oscura, bueno, todas las dependencias en México son oscuras, nadie da información de nada, pero yo de 10 solicitudes que le he pedido de información a la Secretaría de Defensa Nacional con relación a los gastos de guerra, pues las 10 me ha dicho que esa información o no existe o es reservada. Entonces, volvemos a lo mismo, estamos en una situación en la que se está viendo un beneficio económico solamente para unos cuantos a costa de la desgracia de vivir en la violencia. Y algo que, de hecho, marqué aquí el comentario, lo acaba de publicar una persona, Marco, en el chat. No solo eso, dice, ¿cuántos militares no tienen nexos con los narcos o estafan, etcétera? Porque exacto, uno de los problemas graves de sacar a los militares a las calles fue ponerlos a un ladito de entes que son poderosamente corruptores. O sea, tienen todo el dinero para corromper. Entonces los dejas ahí durante ya 15 años, pues indudablemente esto al ejército, pues no le hizo nada bien, ¿no? No, por eso vimos a un general Cienfuegos que fue acusado justamente allá en Estados Unidos de las relaciones con el narcotráfico, de cómo protegió al cártel de Francisco Patrón Sánchez. Acuérdate de Francisco Patrón Sánchez, el H2 era un miembro del cártel de los Beltrán Leiva, era el subalterno del H de Héctor Beltrán Leiva. Entonces, y estaba sentado justamente ahí en Tamaulipas, junto con Edgar Beitia, donde estaba también Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano. Entonces, esta cofradía de narcotraficantes es justamente la que se asocia con el general Cienfuegos, y eso es lo que termina el general Cienfuegos siendo acusado allá en Estados Unidos, pero que luego la cofradía de militares que controlan la Secretaría de Defensa Nacional, que son 43, fueron los que se posicionaron ante el presidente López Obrador y le dijeron, te exigimos que vayas y rescates por la vía diplomática al general, punto, porque es miembro de la cofradía. Y a López Obrador no le quedó otra opción. Cedió como ha cedido en todo ante los militares, se dio, y por eso fue la operación de rescate del soldado que llevó a cabo Marcelo Ebrard. Por eso Estados Unidos lo entrega bajo esa famosa figura, moción de despido, se lo entrega a México, y en México lo investigan. ¿Sabes cuánto duró la investigación contra el general Cienfuegos? Como 2 días. Duró 2 meses. 2 meses. Qué barbaridad. En 2 meses se concluyó que no había una sola prueba que lo que quisiera posible y responsable a Cienfuegos de la relación con el narcotraficante Francisco Patrón Sánchez, cuando la DEA tenía documentados todos los mails, todos los correos, todos los mensajes que se mandaron entre él y un sobrino de Francisco Patrón Sánchez. Entonces, es increíble, y esa es una deuda que seguramente la va a cobrar dentro de muy poco el gobierno norteamericano. Jesús, entonces me quedo pensando en esto. ¿Y qué hubiese pasado si López Obrador hubiera dicho en aquel momento, no? O sea, este señor definitivamente se queda allá, que allá se le juzgue, si es inocente, pues va a salir libre. Y no le hubiera hecho caso a los militares. ¿Qué habría pasado en nuestro país? Hubiera pasado que una alianza entre militares y los poderes fácticos que estamos viendo actualmente, que están revueltos contra el presidente, la de la que ya decíamos, la de los dueños, los potentados económicos, los que hacían negocios al amparo del poder, los que se sentían dueños del país, una alianza con el ejército, simplemente no hubieran permitido que gobernara el presidente López Obrador, y hubiera caído, pero sí, rapidito. No quiero decir golpe de Estado, es una palabra muy fuerte, pero sí hubieran buscado la estrategia de una guerra de más alta o de mayor intensidad, que habría obligado al presidente de la República, López Obrador, a recular, a dimitir en los primeros meses de su gobierno. Creo que eso es lo que hubiera pasado. Por eso el presidente López Obrador creo que tuvo que ceder mucho a los militares. Te digo, tan le cedió que les volvió a dar la versión de la guerra 3.0 para que la continúen realizando, y aparte, como ya te decía, una serie de cosas económicas, obras, seguridad en los puertos, o sea, una ampliación tremenda de poderes del ejército que únicamente es con la intención de mantenerlos contentos,
y los militares se podrían haber subordinado, rebelado, perdón, se podrían haber rebelado contra el mando civil, y eso hubiera sido pues muy lamentable y muy triste, desastroso para el país. Sí, sí, no, es ni siquiera imaginarse, no es muy fácil cuando también nos encontramos en redes sociales, ¿no? Que la gente dice, ya necesitamos un golpe militar, ¿sabrán lo que significa eso? Es muy fuerte, ¿no? No, y la verdad no, es que ni siquiera, Dios nos libre. no, eso, ojalá no. Haría falta que volteáramos a ver a los países de nuestro propio continente, ¿no? Lo que se vivió en Argentina no fue una perita en dulce, lo que se vivió en Chile. No. Eso, ha habido barbaridades en nuestro propio continente, ¿no? Y también para seguir con este hilo sobre este tema del ejército, a mí me preocupa mucho, no sé qué pienses, pero es que el segundo al mando, cuando el soldado Cienfuegos era el primero, era precisamente el general Crescencio Sandoval. Me preocupa mucho ponerme a pensar, ¿a poco Crescencio Sandoval no sabía, no? ¿O a poco no se enteró nunca, no? Eso es lo que te digo, Aris. ¿Tú crees que no iba a saber el actual secretario de Defensa Nacional lo que había recibido de su antecesor o lo que hizo su antecesor en el cargo? Pues por supuesto que sí. Lo que pasa es que te digo, son parte de esa cofradía. Te digo, son 43 militares, 43 generales los que controlan prácticamente la Secretaría de la Defensa Nacional, y entre ellos está pues el actual secretario de la Defensa Nacional, que fue segundo del otro general Cienfuegos, y ahí van, son ellos, son un poder. Yo considero que es un estado dentro del estado, así de fácil. El ejército, y son palabras pues mayores de las que estamos hablando, que digo, ojalá nunca les entre la codicia por el poder político, porque entonces sí vamos a estar en un muy grave problema. Pero de que sabían y de que saben y de que todos van en un mismo sentido, en la misma corriente, también es cierto, ¿eh? Por eso te digo, la exoneración del soldado Cienfuegos, si no, ¿cómo hubiera sido esa situación? ¿Qué hubiera pasado si López Obrador les dice, no voy a rescatar a ningún general de ninguna parte y que se quede y que lo juzguen allá? Si hubiera pasado eso, pues seguramente hubiera habido, no sé, hubiera habido una protesta generalizada de los militares, hubiera habido algún tipo de manifestación, sin duda alguna, que no era, por supuesto, conveniente para el presidente López Obrador, pero finalmente se logró el cometido. Parece que el ejército la cofradía de generales está muy contenta, esta cofradía sigue haciendo mucha presencia a nivel nacional y se están sobre todo beneficiando económicamente, que es lo más importante para ellos. Pues sí, y ahora que tenemos aquí a Rosario, que está allí en Guanajuato, fíjate, sobre la misma línea del ejército, por ahí no sé si fue en el año 2013, 14, hicieron un cuartel nuevo cerca de León, Rosario, me parece, en Silao. Y cuando empezaron con esto, nosotros ya pues teníamos la experiencia de lo que había hecho el ejército en Michoacán, ya lo habíamos visto en Tamaulipas. Yo me acuerdo muchísimo que le decía aquí en este espacio, le decía a la gente, no me gusta que vayan a poner un cuartel nuevo en Silao y que vayan a militarizar el estado porque eso va a traer más problemas. Bueno, dicho y hecho, ahí está, ¿no? Había dos cárteles, uno que era intocable en ese momento, ¿no? El Marro controlaba, pero después ingresa el cártel Jalisco y aquello se convierte en pues en lo que hemos visto en los últimos años. El estado de Guanajuato es el más violento de los últimos 3 años en el país, 3 o 4 años. ¿Cómo se vivía esto, Rosario? ¿Cómo era? Es que yo transitaba mucho esas carreteras. O sea, yo me recorría de madrugada de Aguascalientes a Michoacán, pasando por todo el estado de Guanajuato, y no pasaba absolutamente nada. Era un estado muy tranquilo. Pasaba por pues, toda la zona que ahora es zona roja, ¿no? Irapuato, Silao, Valle de Santiago, todo esto, y no pasaba nada, el mismo Moroleón. Y pues en 4 años se convirtió aquello en un infierno hasta lo que estamos viendo hoy. Rosario, ¿cómo se vivía y cómo se vive hoy el Guanajuato? ¿Cómo se vive? En efecto, ¿cómo se vive? Sí recuerdo este cuartel, lo implementaron entre León y Silao. Era terrible la situación, de hecho,
había retenes en las carreteras a cualquier hora, en todas las entradas de la ciudad y del estado estaban implementados retenes del ejército y de policía estatal generalmente. Lamentablemente la situación, pues sí se empeoró como se empeora en todos los lugares donde llega el ejército, se incrementa la violencia, ya hay documentados casos en Chiapas, en el norte del país, aquí en Guanajuato, y bueno, también lo que pasó a partir de la guerra contra el huachicol, que fue algo que le quitó muchos ingresos al cártel de Santa Rosa, y cómo el cártel de Santa Rosa lo implementó, ha intentado sopesar esas pérdidas con otro tipo de actos delincuenciales peores, como son la trata y la extorsión a empresarios. Ya vemos lo que estaba pasando en Salamanca, que han llegado incluso a dejar artefactos bomba. Pues sí se ha puesto terrible realmente. Yo les voy a platicar algo porque aquí lo subimos en una entrevista. Nos contacta esta persona que se queda a cargo del cártel Santa Rosa de Lima cuando detienen al Marro y cuando detienen al Azul. Y él nos contó un hecho que de verdad nos lleva a pensar a qué nivel de violencia está expuesta la población. Se acordarán ustedes que hace 2 años en Salamanca, precisamente, no es cierto, en Irapuato, encontraron una camioneta con explosivos que no detonó, la encontró el ejército. Este tipo, y aquí lo tenemos grabado con su voz, ¿no? Este tipo nos dijo que sí, que ellos lo pusieron porque dejaron la camioneta enfrente de la casa de un tipo que trabajaba con el cártel Jalisco y que ellos lo que querían hacer era volar toda la cuadra. O sea, es algo que uno se queda pensando, es que da miedo si quiere imaginarse algo así, ¿no? Imaginarlo así. Ese es el nivel de violencia. Yo la verdad es que los coches bomba de Guanajuato, las bombas que dejaron, por ejemplo, también que la detectaron afuera de la refinería de Salamanca, la forma en que mataron a este empresario del restaurante también hace unos días, ¿no? Que estalló el paquete explosivo, son cosas que definitivamente uno hace algunos años en Guanajuato no se las imaginaba. O sea, el Guanajuato era otra cosa, no sé, era muy tranquilo el estado y vean en lo que se ha convertido, y así está todo el país, Jesús, así está todo el país, desgraciadamente. Yo, con relación a esto, te quiero preguntar, porque me llama mucho la atención una gráfica que muestra el presidente Rosa Isela, la muestran cuando ponen los estados y marca él 6 estados que son los más violentos. Y yo digo, bueno, me hago la pregunta, ¿y por qué no decir que hay 7 más violentos y el que está a un lado pues tiene poquito porcentaje menos? ¿O por qué no decir 8, 9, 10? Porque la verdad, yo lo que he observado es que la violencia probablemente esté bajando el número de asesinatos, que ese es otro tema, pero la violencia se ha expandido por todo el país. O sea, hace 8 años, por decir algo, sí podíamos hablar de zonas, pero hoy está en todo el país. Hoy la violencia es generalizada. O sea, sí es cierto, la guerra contra el narcotráfico ha venido evolucionando en cuanto a su manifestación violenta en el país. Antes podíamos decir que sí había regiones, y hablabas, por ejemplo, de Michoacán. Decías, pues es que Guanajuato, pues nada más la zona conflictiva es Pénjamo y Abasolo, decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero hoy ya no puedes hablar, no puedes hacer esa diferencia en los estados. ¿Por qué? Hoy todos los estados están completos y sumidos en la invasión de la violencia. Te pongo el caso, por ejemplo, de Zacatecas. Antes Zacatecas tenía 2 polos de violencia. Uno era la ciudad de Zacatecas, la capital del estado, y otro era la región de Fresnillo. Pero hoy, con la llegada de nuevos cárteles a la región y disputando todo, los cárteles están en todas partes y en cualquier momento brota la violencia en todo el territorio estatal. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Michoacán. Antes hablábamos nada más de las zonas violentas como la zona de Tierra Caliente, la zona del medio del estado, pero hoy ya no se puede hablar nada más de eso. Hoy el estado total está inmerso en violencia. Es decir, cualquier estado que tú lo veas por regiones ya no es como era antes, por justamente la expansión de los cárteles de las drogas. Mira, yo estaba viendo justamente un informe
de unos datos que me pasaron, no es informe, perdón, me pasaron unos datos del Centro Nacional de Inteligencia que habla de cómo está el Cártel Jalisco Nueva Generación al inicio de este 2022, y pues resulta que hoy tiene 26 estados bajo su control el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo su control o con una muy amplia presencia. ¿Qué significa? Pues por eso, si el Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha comenzado a disputar el estado de Morelos, pues el estado de Morelos ya no se puede limitar la violencia únicamente a la zona de Jojutla y a la zona de Cuernavaca. En Morelos ya es generalizado todo el estado. Entonces, todos los estados están prendidos. Yo considero que hay únicamente 2 estados que se podrían salvar de la ola de violencia. Podrían ser 3. Uno que sería Baja California Sur, con sus asegúnes también. El otro tendría que ser Tlaxcala, y el otro es Yucatán. Fuera de ahí, todos los estados de México están sumidos en la violencia. Sí, terrible. Y a mí todo esto me lleva a pensar también que, pues sí, ha tenido algo que ver la nueva forma en que se ha manejado la seguridad en este sexenio, porque es que sí es muy evidente que ha sido en estos 4 últimos años que se ha expandido brutalmente. Y hay otra cosa que también quisiera preguntarte, Jesús, porque sí, también me llama mucho la atención. Qué bueno que disminuye el número de asesinatos en el país, porque estábamos sobrepasando los 100 homicidios diarios. Sí. Estuvimos viviendo eso hace apenas un año. Pero también algo que hemos observado y que los mismos narcos han dicho, y a nosotros también nos lo han dicho ellos, es que prefieren mejor enterrarlos, sí, porque así no los persiguen tanto. Entonces, claro, a la par que sí, que bueno, disminuyen los homicidios, lo que estamos observando en este sexenio es que ya vamos por los 50,000 desaparecidos. Ese es el problema. O sea, aquí estamos viendo también una estrategia justamente del narcotráfico. Están disminuyendo las cifras de asesinatos porque justamente está ocurriendo eso que tú dices, Aris, que los están sepultando los propios narcotraficantes. Es decir, y eso es también por una cuestión hasta jurídica, porque no es lo mismo un desaparecido que un asesinado. Entonces, si no hay cuerpo, nunca hay asesinato, ¿sí? Y únicamente queda el delito del desaparecido. Pero sí, la mayoría de los cárteles ya no están dejando el tiradero de muertos por donde quiera. Ahora los están asesinando, los están levantando, se los llevan, los ejecutan, los entierran y no pasa nada. Y ese es un homicidio que ahí está, pero que no se va a cuantificar como tal en la fiscalía, perdón, en el sistema Secretariado Ejecutivo. Ándale, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Entonces, eso ya no se refleja en la estadística y aparentemente también baja la estadística. Ojo, también hay que ver un dato también que mañosamente está manejando el gobierno federal actual, porque hoy ha establecido, perdón, hoy ha establecido una nueva clasificación que se llama homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y esos, por supuesto, que bajan muchísimo más. Entonces, bajo el catalogar a una persona que fue asesinada, pues casi siempre se le va a desvincular de la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para que no engorde las estadísticas de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, son estrategias que también está llevando a cabo, por un lado, el gobierno federal para plantear estadísticas como más alentadoras, y por otro lado los grupos de narcotráfico que también ya no están ejecutando, sino más bien ellos los están ejecutando, los están enterrando, y es un cuerpo que no se registra. Entonces, por eso pareciera que está bajando el número de homicidios, pero está aumentando también el número de desaparecidos, y ese también, porque también para la calificación de una persona desaparecida hay un protocolo que tiene que ser, que es muy engorroso, que se tiene que hacer ante las fiscalías de los estados, y que casi siempre mucha gente termina por no denunciar la desaparición. Saben que su familiar, que su pariente está desaparecido, pero muchas veces optan por ya no hacer ningún reclamo judicial o de denuncia penal por la desaparición de aquellas personas. Entonces, son muchos factores burocráticos, te digo, y hasta mañosos como de los narcotraficantes, los que están incidiendo como para tener unas estadísticas como más alentadoras. Sí, ¿puedo opinar ahí con respecto a lo de Jesús? Claro.
Efectivamente es lamentable cómo está llevando las investigaciones al respecto de estos casos las fiscalías estatales, porque tal como menciona Chuy, no quieren tomar la calidad de desaparecidos a las víctimas, sino los dejan como persona no localizada, y de ahí se agarran para no dar continuidad a las investigaciones, y de ahí tenemos el 98% de impunidad que hay en el país. ¿Cuál es la diferencia, Rosario, perdón, entre decir que no es localizado o que es desaparecido? Pues que cuando dicen que es persona no localizada, no lo toman como un hecho delincuencial, entonces pues se fue con los amigos, se fue con el novio, y no implementan los protocolos a seguir con respecto de que es una persona que fue desaparecida por el crimen organizado o por la policía o por el ejército, que es la desaparición forzada. Pero cuando las personas acuden a reportar la desaparición del familiar, en las fiscalías tramposamente lo manejan como persona no localizada. Te digo, refiriendo que se fue de fiesta la persona, lamentable. Sí, sí, y fíjate, es que esto me lleva a recordar, no sé si ustedes lo escucharon, Rosario, Jesús, sí. En el ínter en que López Obrador gana la elección en 2018 y que asume como presidente el 1 de diciembre, Olga Sánchez Cordero estuvo dando algunas entrevistas en medios. Ella ya pues sabíamos que iba a ser la secretaria de Gobernación, y de hecho donde lo escuché la primera vez fue en TV Azteca y se lo dijo a Sabina Berman. Estuve en una entrevista con ella y Olga Sánchez Cordero habló en ese momento cuando todos suponíamos, porque la cifra que daba el gobierno de Peña Nieto era de 42,000 desaparecidos. Olga Sánchez Cordero dijo que en el país había entre 200,000 y 300,000 desaparecidos. Y de hecho, esto yo se lo he preguntado muchas veces a Carla Quintana a través de Twitter, ¿por qué la secretaria de Gobernación en ese entonces dijo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué nos dieron otros datos? Está también publicado en Proceso, en una revista, una entrevista que le hicieron. Entonces, yo más o menos, porque seguimos pues a los grupos de buscadoras, a los colectivos, nos damos cuenta. Y yo creo que esa cifra que dio en aquel año 2018 Olga Sánchez Cordero puede ser más cercana a la terrible realidad que en este momento ni siquiera tenemos dimensión de cuál pueda ser, ¿no? Yo así lo veo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Aris. Yo pienso que sí puede ser de una cifra mucho mayor, como la que decía Olga Cordero, porque hay muchos trucos en las fiscalías de los estados para aparentar que los índices delictivos, sobre todo como estos, las desapariciones, los secuestros, ya ves que los secuestros también han ido a la baja porque ahora ha aparecido también la modalidad de privación ilegal de la libertad. Entonces también le quitan mucha presión con esos términos que van inventando y que los van anexando al diccionario criminológico, y pues resulta que viene siendo el mismo delito, pero dividido como en varias partes o en varias perspectivas. Entonces ahora las personas no localizadas, imagínate, ¿no? Les hacen un trámite también engorroso, pero a final de cuentas pues están desaparecidos, pero en la estadística aparecen como personas no localizadas. Entonces, que eso tiene mucho también que ver estas gentes, los que están en los legislativos, porque si no se ponen las pilas y no marcan una legislación adecuada, esto no va a funcionar nunca, y cada quien van a seguir legislando únicamente a favor de lo que quieren estar informando. Sí, bueno, Jesús, no sabemos también cómo andes de tiempo, pero antes de que te quieras ir, yo te quiero hacer una pregunta que también habíamos platicado con Rosario. Esta se la tenemos que hacer de cajón, porque me parece que es muy importante y además debería preocupar de ser cierto. En los últimos días se ha soltado un rumor muy fuerte sobre la supuesta muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Yo nada más con recordar qué fue lo que pasó en aquel momento en el que se quedó sin cabezas el cártel de los Zetas cuando detienen al Z40 y al Z42, y en ese momento los Zetas no tenían ni siquiera la mitad de los estados controlados que tiene Exacto. Hoy el cártel Jalisco. Yo me quedo pensando, desde tu perspectiva, Jesús, ¿qué pasaría si este hombre en verdad estuviera muerto, se muere mañana o lo detienen pasado?
Sí, mira, en primer lugar, yo pienso que no es certera esa versión que habla de su fallecimiento. No creo. Digo, no hay todos elementos, pero a lo que yo he podido saber, no hay ninguna versión que refiera con certeza de que ha fallecido. No, por supuesto que no. Y tan no ha fallecido que el cártel Jalisco Nueva Generación sigue operando de manera muy sólida. Están bajo un mismo liderazgo. ¿Qué va a pasar el día que no esté Nemesio Ceguera? Pues si primero, si habría que ver si es una captura o si es si es un abatimiento. No sé cuál sea lo que pudiera pasar, pero sin duda alguna, sin Nemesio Ceguera al frente, el cártel Jalisco Nueva Generación va a ser un factor generador de violencia, pero increíble, ¿eh? Porque dentro del cártel Jalisco, que es el más grande, fíjate, yo calculo por versiones de fuentes internas, que ha de tener fácilmente entre unos 7 a 9,000 a 9,000 integrantes, así hombres activos que están en el trasiego y en el sicariato y en todas las actividades del narco, andan pegándole casi a los 9,000 hombres activos. Entonces, pero dentro de esos 9,000 hombres activos, hablamos casi de 150 grupos liderados localmente por cada uno de las células. Entonces, estamos hablando una explosión prácticamente, ¿sí? O más bien una atomización, perdón, una atomización del cártel que generaría, pero muchísima violencia en el país. Ojalá Dios quiera que nunca veamos una fracción del cártel Jalisco Nueva Generación, como se fraccionó en su momento el cártel de Sinaloa. Mira, la fracción del cártel de Sinaloa que se ha dividido únicamente en dos grandes partes, por decirlo de alguna forma, la que está con los hijos del Chapo y la que está con Ismael Zambada, pues ha generado muchísima violencia. Imagínate lo que podría pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel más poderoso en cuanto a número de efectivos armados que tiene. Entonces sería algo terrible, sería una pesadilla para el gobierno federal, ¿eh? Y para la sociedad civil misma, ¿cómo no? Claro, sí, yo digo, lo comparaba también con la situación de los Zetas, porque allá creo que la gente lo puede ver bien claro. También lo que dices del cártel de Sinaloa es cierto, pero es que se dividen los Zetas en Zetas Vieja Escuela, Cártel del Noreste, unos se van para acá, otros para acá, y lo que se ha visto a partir de eso, pues es guerra y pura guerra, y ha estado terrible, pues la verdad es que es bien preocupante eso. Ya no sabe uno ni qué pensar, si mejor que se muera o que no se muera, porque es que de verdad te quedas con las manos atadas. ¿Qué hacemos? Porque en medio siempre se queda la gente, ¿no? Desgraciadamente, siempre se queda el pueblo. Rosario, no sé si quieras comentar algo, preguntarle algo más a Jesús también para no robarle tiempo a él y a ti. No, pues yo nada más quería agradecerle mucho a Chuy por haber estado hoy con nosotros y por tomarse el tiempo. Es un chingón el Chuy. Y... Hombre, gracias, Chayo. Y pues muchas gracias. Y pues también a ti, Aris, por el espacio. No, pues el espacio siempre está abierto y pues Jesús, muchísimas gracias de verdad. Este espacio está abierto siempre para ti y pues ya sabes, acá estamos para cualquier cosa. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayas regalado esta horita platicando aquí con los compas. No, hombre, siempre es un gusto, mi querido Aris, mi querida Rosario, siempre es un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Por supuesto, hay que hacer más pláticas de estas. Para mí claro. fue un agasajo y les agradezco mucho. Y que sigan a Jesús Lemus en su canal también. Ah, cierto, eso es muy importante. Si me puedes pasar el enlace, Rosario, de su canal, para mostrárselos aquí de una vez, antes de que se vaya, porque también de eso sirve, ¿no? Para crear las redes, pues que sigan, quienes siguen a Grillonautas, quienes siguen este canal, pues también que sigan a Jesús, él sabe un montón, él sí sabe. Hombre, nada de eso. Fíjate que ahí tengo mi canal, mi querido Aris, Rosario es suscriptora, por supuesto. Ahí tengo mi canal, se llama J.Jesús Lemos, repito, J.Jesús Lemos, ahí se llama mi canal de YouTube. Ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana, comento noticias, información de lo más importante que está sucediendo, y los sábados platico de las 4 a las 5 de la tarde, casi siempre temas relacionados con el narcotráfico. Entonces, ahí andamos en ese canal, y entonces agradecerle a la audiencia, a mi querido Aris, mi querida Rosario,
que si me pueden seguir, pues ahí andamos a sus órdenes. Sí, y también tu cuenta de Twitter, Jesús, ¿cuál es? Sí, mi cuenta de Twitter me encuentran como @lemusbarajas. Ahí estoy, @lemusbarajas. @lemusbarajas.